Bienvenido al programa Historiando con la PH, producido por la Asociación Puertorriqueña de Historiadores. Como saben, soy la profesora Carmen Rosado, presidenta de esta asociación, y me encuentro junto al colega, el doctor Félix Rey Huerta González. Y como saben, ambos somos los moderadores de este programa de entrevista transmitido por Pegasus Radio Media. Saludos, Félix. Saludos, Carmen, ¿cómo estás? Muy bien y muy contenta porque hoy cambiamos nuestra localidad. Sí, es cierto. Tenemos acá una primicia muy buena. Sí, nos encontramos en estos momentos en el Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico junto a la licenciada Daisy Calcaño López, presidenta de este Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Saludos, licenciada. Saludos, buenos días a ambos. Gracias por invitarme. Qué bien. Bueno, antes de comenzar, quiero decir, ¿verdad? Y felicitar a los abogados y abogadas de Puerto Rico en su semana. Así que felicidades, licenciada. Gracias. Bien, y a todos los abogados y abogadas de Puerto Rico que nos están viendo a través de este programa de Historiando con la PH. Para nosotros es un placer estar aquí reunido con la licenciada y junto a mi colega, ya que nos encontramos en estas facilidades porque estamos celebrando el primer encuentro de Derecho e Historia. Así que es organizado por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en conspicio con la Asociación Puertorriqueña de Historiadores y el Post Antillano. Así que, licenciada, quisiera comenzar, ¿verdad? Para usted, ¿qué importancia tiene este primer encuentro de Derecho e Historia? Mira, la importancia que tiene es que realmente la historia recoge toda esos eventos de la vida de nosotros como pueblo y de nosotros como institución. Como he expresado, no hay derecho sin historia y no hay historia sin derecho. Nosotros somos historia pasada, presente y futura. El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico se fundó en 1840 y esa historia está recogida en 2 tomos del compañero, el doctor Carmelo Delgado. De hecho, debemos actualizarla, ¿verdad? Pero no hay duda que son 2 tomos voluminosos y el que quiera decir qué ha hecho el colegio, cómo ha sido pertinente al pueblo de Puerto Rico, a la ciudadanía, a la clase togada, todo eso está recogido en 2 volúmenes de historia del derecho. Nuestras actas, de hecho, en este salón está parte de la historia del derecho. Al frente podemos ver un anaquel que está lleno de actas recogidas que forman parte de esa historia del derecho. Esa es la importancia de dónde somos, de dónde venimos y cuál es nuestro propósito. Tanto en sus 2 vertientes, gremial, social, institucional, está plasmado en nuestra historia. Y hacemos historia todos los días. Por eso es importante la historia. Me han encantado las palabras de la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas en este momento y también para dar inicio al Congreso que ha comenzado hoy en la sede del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Licenciada, ¿cuáles son algunos de los temas que vamos a tener hoy en el Congreso? ¿Quiénes son algunos de los recursos? ¿Por qué estos temas son importantes no solamente para estudiosos de la historia y el derecho, sino también para la comunidad en general? Porque usted ha dicho que el Colegio de Abogados y Abogadas es una entidad histórica, pero es una entidad histórica que ha estado de la mano, y lo dijo en el inicio del Congreso, ha estado de la mano de los sectores marginados, de los sectores desposeídos del país, y ese elemento cardinal del Colegio de Abogados y Abogadas es sumamente importante. ¿Cómo se refleja a través también de este Congreso? Mira, es importante este Congreso, ¿por qué? Porque tenemos nuevas generaciones que desconocen muchísimo de la historia de nuestra institución, de la relación historia y derecho.
Y es por eso que este primer congreso es tan importante, porque no va a ser el último, ¿verdad? Esperamos que todos los años, para la Semana del Abogado y Abogada, estos congresos se puedan continuar dando y poder entonces informarle al pueblo de Puerto Rico, informarle a la comunidad jurídica nuestros hechos históricos que marcan la vida de nuestra institución, pero también del pueblo puertorriqueño. Yo creo que esta primera actividad, este primer encuentro de Derecho a Historia, por lo menos de parte de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, se la quisimos dedicar al doctor Carmelo Delgado Cintrón, este destacado historiador, jurista, pero quisiera saber, ¿verdad?, qué opinión merece el que se haya trabajado esta dedicatoria al doctor Delgado Cintrón. Mira, nos parece extraordinario y nosotros felicitamos, ¿verdad?, y agradecemos este reconocimiento al doctor Carmelo Delgado Cintrón, porque estuvo años compilando, estudiando las actas, o sea, fueron un estudio extensísimo de actas voluminosas para recogerla en 2 tomos que hoy plasman la historia de unos periodos significativos de nuestra institución. Y lo hizo desde el día 27 de junio de 1840. Así que el doctor Carmelo Delgado Cintrón es el historiador oficial que está recogido en nuestra historia, el historiador oficial del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y así surge de nuestra historia, de nuestra gesta histórica. Carmelo ha sido un mentor para juristas, para historiadores e historiadoras, pero por décadas en el país. Así que como expresidente de la asociación tuve la oportunidad de hacer varias actividades, varios seminarios en los que él continuamente participó, y hay algo que Carmelo tiene, además de su capacidad intelectual, y es que no dice que no, es siempre sí. O sea, donde quieren que esté, ella estoy. Es una mezcla de esa humildad con esa capacidad intelectual que tiene, que lo hace llevar un mensaje constante a través de sus publicaciones y a través de sus investigaciones, pero también a través de su sensibilidad como ser humano. Así que quiero felicitar a ambas presidentas, porque en esto se confabula, ¿verdad?, para que se dé un evento como este, un congreso, pero siempre la selección de esa persona que se le dedica es tan importante como el congreso mismo. Así que las felicito a ambas por ese detallazo, como decimos nosotros allá en San Lorenzo. Yo quiero añadir, y es que el nombre del doctor Carmelo Delgado Cintrón queda escrito con letras de oro en la historia del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, no solamente por ser el historiador oficial de nuestro colegio, sino por esa gesta histórica que deja como jurista, como comisionado, como delegado a la Junta de Gobierno y dedicado por décadas a nuestra institución. Carmen, nos queda poco tiempo en esta parte. Pero no podemos retirarnos antes de la pausa sin agradecer a la licenciada Daisy Calcaño López, en primer lugar, por habernos acogido desde el principio, ¿verdad? Nos tomó el juramento como parte del Comité Ejecutivo de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores, así que muy agradecido también el día de hoy. Como bien tú dices, confabulamos, no solamente nosotras dos, ¿verdad?, el equipo de trabajo, así que se ha podido lograr un gran proyecto y esperamos que tenga continuidad. Así que, licenciada, algunas palabras antes de retirarnos a la pausa. Yo estoy muy agradecida a la Asociación Puertorriqueña de Historiadores por este acuerdo colaborativo. Me parece que va a ser bien productivo, de mucho provecho, no solamente para la comunidad jurídica, para nuestra institución, sino también para el pueblo puertorriqueño. Gracias. Gracias a usted. Así que, Huerta y la licenciada Calcaño, ¿verdad? Le agradezco a ambos por esta entrevista, pero a ustedes no se retiren, que continuamos en breve con Historiando con la PH. Estás escuchando Pegasus Radio Media, tu emisora por internet 24 horas los 7 días de la semana.
¿Te interesaría contar con un programa, anunciar tu empresa o transmitir en vivo desde cualquier lugar tu actividad a través de Pegasus Radio Media? Comunícate con nosotros al 787-344-1669 o envíanos tu mensaje a pegasuscommunicationsmedia@gmail.com. De vuelta aquí a Historiando con la PH. Me acompaña como siempre el doctor Félix Huerta y también está con nosotros el doctor Edwin Fragoso. Saludos, doctor. Buenos días, doctor Félix Huerta, la profesora Carmen Rosado, y gracias por la invitación de estar aquí. Gracias por estar aquí con nosotros. Como bien le dije en el primer segmento, estamos aquí en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico en el primer encuentro de Derecho e Historia. Así que esta actividad, ¿verdad?, es organizada por el Colegio de Abogados y también por la PH y el POS Antillano. Así que en estos momentos nos acompaña, ¿verdad?, el doctor Fragoso, quien va a estar dentro, ¿verdad?, de este magnífico programa con una ponencia titulada Perpetuidad del Coloniaje, Carta Autonómica y Tratado de París. Así que nos gustaría que el doctor Fragoso nos hablara un poco sobre el tema, ¿verdad?, que va a estar presentando. Pues buenos días nuevamente, gracias por la invitación. Pues el tema que voy a desarrollar, que tiene que ver con la Carta Autonómica y el Tratado de París, lo planteé de la perspectiva histórica, ¿verdad?, ya que estamos en una institución que es el Colegio de Abogados y Abogados de Puerto Rico, que se está planteando aspectos legales, pero yo como estudioso de la historia, pues voy a discutir ese tema desde el punto de vista como historiador, ¿no? Son documentos legales, pero son documentos históricos, fuentes primarias para los que conocemos este tema, ¿verdad? Así que planteo desde un poco el origen de nuestra historia, desde la llegada de los europeos a nuestra isla, las concesiones que España nos hizo, ¿verdad?, con leyes liberales, constituciones liberales, perdón, originalmente, y hasta llegar a regañadientes, por decirlo así, ¿verdad?, como voy a plantear en mi ponencia, a dar un documento que originalmente se le da a Cuba, porque se habla de la Carta Autonómica para Puerto Rico, pero se le dio originalmente a Cuba, y como dice el documento, Cuba y Puerto Rico, ¿no? En último intento de España por retener las últimas dos posesiones coloniales que quedaban en América y tratar de que Puerto Rico no se levantara en armas contra España, como lo había hecho Cuba. Qué interesante esto que planteas, porque una de las áreas importantes en este Congreso, Derecho e Historia, y en este caso tú como recurso, es poner en contexto histórico una serie de eventos que ya los estás explicando, que llevan finalmente al establecimiento de la Carta Autonómica. Una Carta Autonómica, Edwin, que tú me corriges, que has investigado más que yo, pero recuerdo a mi gran profesor Luis Díaz Soler, que insistía y que había escrito sobre la Carta Autonómica, que insistía que era una carta creada con bastante prisa, con bastante carrera, porque el contexto histórico llevaba a atender el asunto revolucionario en Cuba. ¿Verdad? Y por eso que plantea Cuba y Puerto Rico, y es una carta que se aprueba básicamente por decreto, sin pasar por las Cortes. Así que todo ese análisis es el que tú estás presentando hoy, y para los juristas que van a estar escuchando y la comunidad general, ¿qué importancia tiene poder entender estos documentos, ¿verdad?, a nivel de contexto histórico? Sí, me parece que es suma importancia, porque verlo desde la perspectiva legal es una cosa, pero de la perspectiva histórica es otra, ¿no? Y nosotros que estamos en este ámbito de la historia, ver un documento como tal, como señala el doctor Huerta, que se hizo por decirlo, a última hora, en contexto de una guerra revolucionaria en Cuba, la presión que ejercía Estados Unidos como potencia imperial, claro, comenzando, ¿verdad?, en ese momento histórico de finales del siglo XIX, pues es importante, ¿no? Igual que el Tratado de París, un tratado que, como voy a plantear en mi ponencia, se hizo sin consultar a los países invadidos, a los pobladores de los países invadidos, y que beneficiaba, aunque era un acuerdo entre dos naciones, beneficiaba en particular a una sola, que era Estados Unidos, porque claro, España se llevó lo que ellos pagarían en compensación, los famosos 20 millones de dólares que pagarían por los territorios, pero en sí la conveniencia
que obtuvo Estados Unidos en este conflicto fue espectacular, ¿no? Y en ese aspecto, los juristas pues pueden debatir los pormenores de la Carta Autonómica, si era buena, si no era buena, si beneficiaba o no, y como señala el doctor Huerta, no fue una constitución per se, fue un decreto, lo estableció la reina, ¿no? Claro. No pasó por las cortes. Y se entiende en el contexto histórico que ocurre de una guerra, pero quizás si lo hubiesen hecho más objetivamente, con más análisis, pudo haber sido un documento que hubiese sido útil a Puerto Rico, aunque claro, tardío ante el reclamo de autonomía que se estaba haciendo hace muchos años, y España pues obvió ese aspecto, ¿no? Pero me parece que es importante que los letrados, ¿verdad?, vean el documento más allá de un documento legal, sino como un documento histórico. Y interesante también como documento legal, una de las cosas que los historiadores y historiadoras se nos hace muy difícil analizar es qué efectos va a tener un documento que realmente está varios meses. O sea, qué pudo haber pasado, ¿verdad? Es bastante especulativo cómo este documento va a tener un efecto a largo plazo sobre la ciudadanía en general en Puerto Rico. Porque viene la invasión, ¿verdad? Viene la invasión. Tú estás explicando esto muy bien, el Tratado de París y unas consecuencias de una invasión al territorio puertorriqueño que da el traste con esa famosa Carta Autonómica, que no es el tema que estás trabajando hoy, que es con la ley Fora, que con la ley Jones, ¿verdad? Esa comparación, etcétera, porque si no estarías 2 o 3 horas más en tu conferencia. Pero que, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿qué efectos, ¿verdad?, entre los que puedes analizar en el tiempo que estuvo, va a tener esa Carta Autonómica en Puerto Rico? Bueno, como señala, muy limitados, ¿no? Los efectos, apenas tuvo 8 meses aproximadamente antes de comenzar la guerra hispano-cubano-estadounidense, como yo la llamo, ¿verdad? O hispanoamericana, como también se conoce. Muy poco. Quizás era lo que los puertorriqueños esperaban en términos de autogobierno, de poder gobernar nosotros mismos con unas concesiones que España concede en ese documento. Pero aún así, el gobernador lo nombraba la corona, había unos puestos electivos, ¿verdad?, que se elegían en Puerto Rico, pero eran muy limitados. O sea, a pesar de la intención buena que puede haber tenido España en ese momento, era muy poco, a mi juicio, ¿verdad?, desde el punto de vista histórico, muy poco lo que pudiera aportar el documento. Quizás si se hubiese hecho con mayor análisis, mayor consistencia, vamos, como se hizo con la Constitución de Lela, claro. Porque obviamente nuestra Constitución, con los defectos que tiene, pues funcionó en un momento dado, ¿verdad? Ya es como todo, es momento de cambiarla. Pero me parece a mí, ¿verdad?, desde mi humilde opinión, que si se hubiese hecho como debió hacerse, pudo haber sido funcional. Carmen, esta conversación está sumamente interesante. Edwin ha traído un tema que yo no lo quiero alargar, porque es el ELA, Carta Autonómica, Estado Libre Asociado, etcétera, porque la situación en Puerto Rico está muy intensa sobre eso y no tenemos ahora el tiempo, pero lo podemos invitar a un próximo programa, así que... Encantado. Sí. Definitivamente ese tema del estatus nos daría para varios programas. Así que agradecemos al doctor Fragoso. Gracias a ustedes por la invitación y estoy a la orden siempre. Excelente. En breve regresamos en Historiando con la PH. Estás escuchando Pegasus Radio Media, tu emisora por internet 24 horas los 7 días de la semana. ¿Te interesaría contar con un programa, anunciar tu empresa o transmitir en vivo desde cualquier lugar tu actividad a través de Pegasus Radio Media? Comunícate con nosotros al 787-344-1669 o envíanos tu mensaje a pegasuscommunicationsmedia@gmail.com. Continuando en Historiando con la PH, en estos momentos nos encontramos con una de nuestras rectoras aquí en lo que es el primer encuentro de Derecho e Historia en las facilidades del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así que, como saben, ya hemos tenido diversas, ¿verdad?, personas aquí en este programa especial, pero quiero destacar a la licenciada Zulmari Alberio Ramos,
quien es rectora, ¿verdad? Ha trabajado un poco lo que es la influencia del derecho en la narrativa histórica, que lo ha presentado el doctor Ebenezer López Ruyol y, ¿verdad?, ha fungido como rectora en dicha ponencia. Así que, licenciada, vamos a hablar un poco sobre sus posturas dentro de la presentación del licenciado Ebenezer López Ruyol. Gracias por la oportunidad de estar aquí, y como originalmente, ¿verdad?, expresé, y esto lo tengo que decir cada vez que estoy con alguien y sale grabado, ¿verdad?, que lo que se diga es algo académico, educativo, no es la postura de mi empleador oficial, que es el Departamento de Justicia. Así que esto lo hago en carácter como profesora y como parte de lo que es el Colegio de Abogados. La postura sobre lo que es la presentación de Ebenezer con relación a la influencia del derecho en la narrativa histórica. Bien, pues ahí en ese momento toqué varios asuntos y varios puntos. No sé si tienen algún tipo de pregunta específica o voy sobre la marcha de lo que dije. Bueno, básicamente te escuchamos un poco reaccionar sobre varios elementos cardinales en la presentación de Ebenezer, y me gustaría que nuevamente fuera sobre esos elementos cardinales. Creo que hablaste un poco, sí, sobre el aspecto de derecho, sobre el aspecto de narración, pero hablaste de un elemento que a mí me parece muy importante, que hablaste del elemento del olvido, de cómo a través del aspecto histórico, legal, de derecho, también hay un elemento de olvido. Y mencionaste algo que a mí me parece que es muy importante, tanto en el aspecto de derecho, y yo no soy abogado, soy historiador, pero también de parte de la historia y de los estudios culturales, que es el asunto de los códigos. Me gustaría un poco que explicaras cómo, al reaccionar a la presentación de Ebenezer, hablas de cómo se manejan estos códigos, cómo se procesa el olvido dentro del asunto jurídico y dentro del asunto histórico. Bien, pues para comenzar y dar inicio, lo que fueron, voy a tocar los matices que di, los puntos importantes. Por ejemplo, para empezar, ciertamente tenemos que ir a esa narrativa discursiva histórica. Correcto. Porque si vamos a hablar de lo que es una influencia del derecho en la narrativa histórica, hay que ver esa narrativa discursiva dentro de lo que son las subjetividades. ¿Y qué son las subjetividades? Es la perspectiva o la percepción que tiene el sujeto sobre un objeto. Ahí empezamos a ver la cuestión jurídica, porque los códigos codifican lo que son acciones o omisiones de una persona ante una conducta jurídica o antijurídica. Entonces, estamos con las subjetividades. Tenemos la perspectiva del sujeto ante el objeto, y entonces, dentro de lo que es el desarrollo de este sujeto dentro de la sociedad, vemos que se desarrollan estos códigos. Justamente se llaman códigos porque ¿qué es un código? Un código es un conjunto de libros. Las leyes forman parte del derecho, pero no es el derecho en sí, porque el derecho es conglomera muchos y abarca muchos aspectos de la vida en sociedad. Las leyes es esas normas establecidas legalmente escritas que van a ser iguales para todos, ¿verdad? Y entonces los códigos lo que hacen es que agrupan esas leyes. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad codificada, donde los códigos vienen históricamente desde el inicio de las sociedades. Porque, ¿cuál es la razón de codificar las normas de convivencia? La razón que da normalmente los que están en poder es porque no podemos vivir en una anarquía. ¿Verdad? Eso es otro tipo de establecimiento, pero aquí se supone que no se vive en anarquía. Bien, dentro de lo que es el código tenemos lo que es el orden. Con el orden viene la razón, el pensamiento, el procedimiento, la lógica. Y en ese sentido, cómo nosotros percibimos el discurso derecho, historia, que es un binomio que hay que ver, o historia-derecho, porque entonces volvemos, ¿verdad? Como dice en Castilla la Vieja o en mi pueblo, que vino primero la gallina o el huevo, ¿verdad? No sabemos qué vino primero, si la historia o el derecho o la historia, ¿verdad? Así que en ese sentido tenemos que cuestionarnos. Ciertamente Ebenezer nos trae unos conceptos jurídicos legales como lo que es la legalidad, los principios cardinales, lo que son los códigos. Pero si lo atamos a lo que es
la historia como tal. Nosotros tenemos que ver el derecho dentro de lo que es el entremado y el entretejido histórico. La historia y la memoria social colectiva se va entretejiendo. Esto es como estar hilvanando. ¿Se acuerdan de la mitología de Aracne? Ujú. Que iba hilvanando, destejiendo y volvía a hilvanar, que también está la historia de la esposa de Ulises, de los argonautas. Hilvanaba, por la noche se acaba. Pues la historia así, estamos hilvanando cadenetas, uniendo atajos, pero entonces si vemos algo, qué es lo que está pasando o lo que ha pasado durante mucho tiempo, que si hay algo dentro de ese hilvanaje histórico que no gusta al empoderamiento o al que tiene el poder en el momento, deshila, saca, blanquea, pone las cosas que no son subversivas y volvemos a hilvanar, porque la historia, ¿cómo tiene que ser? Una historia pacífica, blanca, masculina, de una perspectiva donde excluyen a casi todos aquellos que son los otros. Y ahí vamos entonces a lo que me estás diciendo, lo que es el olvido. La memoria colectiva, si no se mantiene y si no se desarrolla un seguimiento constante, hay datos, como traía verdad también el compañero Félix, que se van perdiendo. Pero si esos datos no se pusieron en escrito, como son los datos del Cabildo, por eso es que se rescata a Celestina Cordero, porque el dato estaba ahí. Faltaba que alguien lo sacara. Pero si el dato no se escribe y se queda solamente en lo que es la memoria colectiva oral, social, y no se escribe, pues eso se va fronterizo, se olvida. Y puede ser que se rescate por las historias orales si es que se van de generación en generación pasando. Pero si no, eso es una historia que ya ese hito histórico ya pasó, se olvidó. Y entonces el olvido, si vamos a mezclar la historia con el derecho, el olvido es el crimen peor que se puede hacer a una persona que ha servido a su país. Creo que he hablado mucho, ¿no? Sí. No, y hablando del olvido, creo que en la reacción a la ponencia de Benecer, traes a Celestina Cordero. Y creo que mencionas varios asuntos importantes y quiero ahora un poco citar a Galeano cuando hablas de que la historia es escrita por los ricos, por los machos, por los blancos. Y en ese sentido rescatas del olvido a la figura de Celestina Cordero. Así. Háblanos un poco de Celestina Cordero, cómo se da ese proceso de investigación. ¿Cómo es posible que en Puerto Rico tengamos que esperar cuánto? 200, casi 180 años. Casi 180 años para conocer, a mi entender, como historiador, y no sé si Carmen coincide conmigo, a mí me parece una de las figuras más importantes del siglo XIX. O sea, no estamos hablando solamente de que es una maestra negra, de que, como mencionaste en la reacción, que tiene una apertura a diferentes sectores. Es que me parece que hablar de democratización de la educación es hablar de Celestina Cordero. Entonces, un poco, si pudiéramos abordar ese asunto. Antes de empezar, el hablar de Celestina no rompe lo que hizo Rafael. Vamos a establecer eso. Eso. Rafael tiene su posición histórica, que es muy válida. Lo que no es válido es que haya dos personajes dentro de la historia de la familia Cordero Molina y solamente se les reconozca a uno. Eso es lo que no está bien. Porque Celestina trabajó, y de hecho Celestina, el dato empírico, si vamos a hablar en datos específicos, está puesto en el Cabildo y su presencia está ahí. Y entonces, ¿cómo llega Celestina? Celestina es el producto de una tesis de maestría. De una tesis de maestría, Celestina llegó, me acuerdo, estaba yo con Ángel Luis, el profesor Ángel Luis en la UPI, Ortiz, y me dio a hacer un trabajo sobre el maestro Rafael. Y buscando sobre el maestro Rafael, encontré a Celestina en una biografía del maestro Rafael que lo que había eran 3 líneas en un párrafo. Y eso era que mencionaba que Rafael tenía 2 hermanas. Y entre ellas estaba Celestina, pero fuera de eso, que también que fueron maestras, pero después de eso, pues seguía hablando del maestro Rafael.
Así que ahí empieza mi curiosidad, el por qué no está Celestina más presente. Y empezamos a buscar. Y cuando digo empezamos a buscar, porque realmente Celestina es el producto de un tiempo de la autora, o sea, de mi propia existencia, donde yo tenía una maternidad, mis hijos estaban pequeñísimos y yo me los llevaba y mientras yo leía, ellos estaban aquí al lado, o sea que no me alejo de lo que es Celestina, en el sentido de que Celestina posiblemente mientras enseñaban unos niños de 8, 9 años, tenía otro que estaba aquí bien bebecitos al lado y ella también fungía como esa figura materna de las primeras letras. ¿Te sientes identificada? Me siento identificada, claro está. Y de hecho, el crisol histórico que trae Celestina a mi existencia es ver la historia desde múltiples perspectivas. Yo vengo de una formación yo estudié comunicación pública en la UPI y siempre me gustó la historia, pero ciertamente, ¿qué es lo que nos avalan? Vamos entonces a hablar de lo que nos dicen. No estudies historia porque, ¿qué dicen? No estudies historia, es como el arte, no estudies arte porque si no, ¿de qué vas a vivir? Y entonces yo siempre tenía esa curiosidad, esa semilla de que yo quiero estudiar historia y en algún momento lo voy a estudiar y lo estudié en la maestría. Y ciertamente haber estudiado historia me sirve para lo que estoy haciendo ahora en el derecho. Y con Celestina les tengo que decir que aprendí sobre las esferas separadas. Las esferas separadas es un concepto que se viene hablando con relación a que tenemos dos personajes históricos muy importantes en la historia de Puerto Rico, pero son esferas separadas en el sentido de que uno es hombre, otro es mujer. Uno, la sociedad, él podía caminar afuera, tener unas libertades propias de ser hombre, pero no tenía todas las libertades, porque era hombre, pero era un hombre negro. Uh-huh. Y no solamente era un hombre negro libre, o sea que dentro del concepto de ser negro era hombre negro libre, que aunque sí decían que eran hombre negro libre, no tenían todas las libertades de los hombres libres, ¿verdad? Propiamente blancos. Y entonces tenemos a Celestina, que es otra esfera, que es mujer negra libre, que decide no casarse, que decide quedarse soltera, no entrar a ningún convento y encima de eso retar al cabildo para montar su escuela. Y el retar es hablar, es pararse frente a este único equipo de personas que posiblemente estaban así como estábamos nosotros y ella estaba al frente diciendo, mire, yo tengo esta escuela, llevo tanto tiempo, tantos años, porque la lucha de Celestina no fue de un año para que le dieran la licencia, fue de 15 años para que le dieran la licencia y después fue un año más para que le pudieran pagar. Como dije al principio, cuando le fueron a pagar, hicieron la coletilla conforme a los de su clase. Quiere decir que haciendo un mismo trabajo como las mismas maestras blancas iba a cobrar menos, porque ella iba a cobrar conforme a los de su clase, que posiblemente, y estamos especulando que puede ser muy cierto, de que no cobraban igual que las mujeres blancas o hombres blancos. Bueno, definitivamente un tema donde podemos seguir ampliándolos muchísimo más, pero quiero agradecer a la licenciada Alberio por estar aquí con nosotros en Historiando con la PH, pero antes de finalizar este programa sobre el primer encuentro de Derecho e Historia, les recuerdo que la Asociación Puertorriqueña de Historiadores agradecemos a todos nuestros invitados, ¿verdad?, en el día de hoy, y sobre todo quiero extenderles una invitación para que nos sintonicen a través de Historiando con la PH, sea a través de nuestras redes sociales, a través de Instagram y también a través del Facebook. Así que gracias a ambos, ¿verdad?, por estar aquí, Félix. Cómo no, gracias Carmen por la invitación. Es un privilegio moderar este programa que ya llevamos 2 meses historiando con la PH, así que nos consiguen en YouTube, Facebook e Instagram. Muy bien, así que agradecemos a ustedes por su sintonía y los esperamos en un próximo programa en Historiando con la PH. Gracias. Gracias. Gracias.